Hoy vamos a conocer la historia de un chico muy, muy especial. Un joven que va a la escuela, hace sus tareas, ayuda en casa con los deberes y siempre intenta sacar buenas notas. Pero eso no es todo. Porque cuando no está estudiando, también se balancea entre los altísimos edificios de Nueva York, dejando a todos con la boca abierta. Sí, como ya lo adivinaron, hablamos del increíble, asombroso y amigable Spider-Man. Pero ¿quién es este héroe tan genial? ¿De dónde salió? Bueno, debajo de esa máscara tan chula se esconde un chico llamado Peter Parker. Peter no es un extraterrestre ni un dios de otro mundo. Es un chico casi como tú. Vive en un apartamento en Queens, Nueva York, con su querida tía May, que lo quiere con todo su corazón. Todos los días se levanta temprano, desayuna y se va a la escuela, donde le encanta aprender, especialmente en su clase de ciencias. Ama los experimentos, las fórmulas y descubrir cómo funciona el mundo. Pero cuando escucha una sirena o ve que alguien está en problemas, todo cambia. Se pone su traje rojo y azul, ajusta sus lanzatelarañas y se convierte en el asombroso Spider-Man. Recordemos que no hace mucho tiempo, Peter vivió la aventura más grande de su vida. El mismísimo Tony Stark, Iron Man, lo reclutó para ver ayudarlo en una pelea gigante entre superhéroes. Fue increíble. Peter luchó junto a su ídolo y demostró que tenía lo necesario para estar con los grandes. Después de esa experiencia, Peter estaba emocionadísimo, más que nunca. Su mayor sueño, su meta más grande, era recibir una llamada de Tony Stark que dijera: «Peter, te necesitamos. Bienvenido a los Avengers». Soñaba despierto con unirse al equipo de héroes más famoso y poderoso de todo el mundo. Pero mientras Peter soñaba con ser un Avenger, en otra parte de la ciudad, un hombre llamado Adrian Toomes también tenía grandes planes, aunque no eran tan buenos. Años atrás, después de una gran batalla de los Avengers contra unos alienígenas en Nueva York, la ciudad quedó llena de escombros y tecnología extraña. Adrian y su equipo de trabajadores tenían el contrato para limpiar todo ese desastre. Era su oportunidad para ganar dinero y cuidar de su familia. Pero un día, de la nada, llegó una organización del gobierno dirigida por Tony Stark y les dijo: «Gracias, pero nosotros nos encargamos desde ahora». Adrian se sintió traicionado y muy enojado. Había perdido su trabajo y sentía que los ricos y poderosos como Tony Stark no se preocupaban por la gente como él. Así que, antes de irse, decidió quedarse con algunas de las piezas de tecnología alienígena que había recogido. Enojado y con una mente muy brillante, Toomes usó esa tecnología para construir algo increíble y terrorífico. Un traje metálico gigante con unas alas enormes y afiladas que le permitían volar a velocidades impresionantes. Así, de su enojo y su ingenio, nació el temible villano conocido como el Buitre. Mientras tanto, en Queens, Peter trataba desesperadamente de demostrarle a Tony Stark que no era solo un niño, sino un verdadero héroe listo para la acción. Creía que la única forma de hacerlo era participando en misiones importantes. Por eso, todos los días, sin falta, llamaba a Happy Hogan, el ayudante y guardaespaldas de Iron Man. Le enviaba mensajes de texto, le dejaba correos de voz. ¿Hay alguna misión para mí, Happy? ¿Necesitan ayuda los Avengers? ¿Hay algún monstruo gigante que detener? Pero la respuesta siempre era la misma: silencio. No había nuevas misiones para él. Un día Tony finalmente habló con él, pero no le dijo lo que Peter quería oír. Tony le decía: «Relájate, Peter. Eres un chico. Disfruta la escuela. Haz tus tareas. Ve al cine con tus amigos. Ya tendrás tu momento para ser un gran héroe. Pero ahora concéntrate en ser un buen vecino». Pero Peter no podía esperar.
Sentía que su destino era más grande que las clases de química. Impaciente, decidió que si no había grandes misiones, él mismo las encontraría. Así que salía todas las noches a cuidar su vecindario. Se convirtió en el amigable Spider-Man del vecindario y hacía de todo. Atrapaba ladrones de bicicletas, ayudaba a las señoras mayores a cruzar la calle, daba direcciones a los turistas perdidos y hasta rescataba gatitos asustados de los árboles. Era un héroe a pequeña escala, pero él quería más. Un día, mientras estaba patrullando, Peter descubrió algo muy raro. Vio a unos hombres en un callejón oscuro tratando de vender unas armas que no se parecían a nada que hubiera visto antes. Brillaban con una luz morada y parecían superpoderosas. Peter, con su gran inteligencia, se dio cuenta de inmediato. Eran armas hechas con la misma tecnología alienígena que el buitre había robado. Sabía que eso era muy peligroso. Esas armas no podían estar en las calles. Sin pensarlo dos veces, Spider-Man intentó detenerlos. Pero esos criminales no eran simples ladrones. Las armas que tenían eran increíblemente fuertes. Cuando Spider-Man los enfrentó, ¡boom! Una de las armas se disparó y partió un ferry por la mitad, un barco lleno de gente. Fue un desastre gigantesco. Por suerte, Iron Man apareció justo a tiempo para salvar a todos y evitar una tragedia. Pero estaba muy decepcionado con Peter. Esa noche, Tony Stark se reunió con un Peter muy apenado. Le quitó el traje tecnológico que le había construido. Con una voz seria, le dijo las palabras que a Peter más le dolieron. Si no puedes ser un héroe sin el traje, entonces no deberías tenerlo. Para Peter fue como si le quitaran su identidad. Se sintió triste, fracasado y como un niño otra vez. Pero esa dura lección también le enseñó algo muy importante sobre lo que significa ser un héroe de verdad. Aunque ya no tenía su traje súper avanzado con inteligencia artificial y cientos de funciones, Peter Parker no se rindió. Por un tiempo, intentó volver a su vida normal. Fue al baile de la escuela con su amiga Liz y trató de olvidarse de ser Spider-Man. Pero un héroe no puede ignorar el llamado del deber. Investigando por su cuenta, descubrió que el buitre, el villano de las alas metálicas, planeaba su golpe más grande. Robar un avión invisible lleno de armas y tecnología muy valiosa que pertenecía a los Avengers. Peter sabía que nadie más estaba al tanto de esto y que él era el único que podía detenerlo. Y decidió enfrentarlo por su cuenta, sin la ayuda de Iron Man ni de un traje sofisticado. Fue a su armario, sacó su viejo traje casero, el que él mismo había cosido con una sudadera con capucha, unos pantalones deportivos y unas gafas de buceo para proteger sus ojos. No era elegante, no tenía tecnología, pero representaba su voluntad y su coraje. Con su viejo traje puesto y mucha valentía en su corazón, Spider-Man volvió a la acción. Peter siguió las pistas que había encontrado hasta un almacén oscuro y abandonado. Y ahí, justo antes del gran enfrentamiento, descubrió algo que lo dejó helado. Algo increíble y terrible. El buitre, el peligroso criminal que había estado persiguiendo, era Adrian Toomes, el papá de Liz, la chica que le gustaba y su pareja para el baile. Fue un golpe durísimo. Adrian lo reconoció y le dio una opción. Aléjate de mis asuntos. Olvida todo esto y yo no le haré daño a nadie que te importe. Por un momento, Peter dudó. Pero entonces recordó las palabras del tío Ben. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Aún así, con el corazón roto, Peter sabía lo que tenía que hacer. Ser un héroe no es hacerlo fácil, sino hacer lo correcto, aunque sea la decisión más difícil y dolorosa de todas. Esa noche, en una playa desierta, Spider-Man enfrentó al buitre en una batalla final épica mientras el villano intentaba robar la carga del avión en pleno vuelo.
el avión se estrelló y todo estaba en llamas. Había fuego por todas partes, chispas volando y muchas telarañas intentando mantener todo unido. El traje de alas del buitre se dañó y explotó, dejándolo atrapado bajo los escombros en llamas. Aunque estaba agotado, herido, y Adrian Toomes era su enemigo, Spider-Man, con sus últimas fuerzas, se metió entre el fuego y lo sacó de allí, salvándole la vida justo antes de que todo explotara. Porque Peter había aprendido la lección más grande. Los verdaderos héroes ayudan a todos, incluso a los que se equivocan y toman el camino incorrecto. Cuando todo terminó y los bomberos y la policía llegaron, Tony Stark fue a ver a Peter. Ya no estaba decepcionado. Al contrario, lo miró con respeto y le dijo que estaba muy orgulloso de él. Había demostrado ser un verdadero héroe sin necesitar un traje de alta tecnología. Entonces, Tony le hizo la oferta que Peter había estado soñando durante meses. Le enseñó un nuevo traje metálico increíble, el Iron Spider, y le ofreció unirse oficialmente a los Avengers, con una conferencia de prensa esperándolo. Pero para sorpresa de Tony, Peter sonrió y dijo: «Gracias, señor Stark, de verdad. Pero creo que por ahora prefiero ser el amigable Spider-Man del vecindario». Había entendido que no necesitaba la fama ni un título para hacer lo correcto. Tía May lo esperaba en casa, preocupada pero aliviada de verlo a salvo. Peter había aprendido la lección más importante de todas. Ser un héroe no depende de un traje, de la tecnología o de ser famoso. Depende del corazón, de la valentía y del deseo de ayudar a los demás. Y así, pequeños aventureros, Peter Parker descubrió que la verdadera fuerza está en hacer el bien, en ser responsable con nuestros dones y, sobre todo, en no rendirse nunca, por más difíciles que se pongan las cosas. Y ahora, un pequeño secreto para ti. Recuerda que tú también puedes ser un héroe todos los días. No necesitas telarañas ni superfuerza. Solo tienes que ayudar a quien lo necesite, compartir con tus amigos, ser amable y cuidar de tu familia y de los demás. Porque todos, absolutamente todos, tenemos un poquito de Spider-Man dentro de nosotros. Si te gustó esta increíble historia de Spider-Man, no olvides darle un super like a este video, suscribirte a nuestro canal Pequeños Aventureros para no perderte ninguna aventura. Y lo más importante, contarme en los comentarios.